para personas con discapacidad en situación de pobreza, promoviendo el acceso a servicios, el ejercicio de derechos y el fortalecimiento de redes de cuidado. Yo voy a tratar de hacerles una enseña como para cuando estén los 10 minutos para que puedan ir cerrando, ¿les parece? Muy buenas tardes con todos y todas. Saludar al director ejecutivo del Programa Nacional Contigo, el doctor Miguel Murillo, a la representante de SODIS, de GRADES y a nuestras cuidadoras y cuidadores que se encuentran presentes y a nuestros ilustres panelistas. Muchas gracias, es un honor compartir este escenario con ustedes. Bueno, desde el programa Contigo queríamos comentarles cómo es que nace este piloto de acompañamiento. Como ya lo decía nuestro director ejecutivo, veíamos que el simple hecho de pagar, es un importante hecho de pagar una pensión no contributiva de 300 soles cada 2 meses no era suficiente. Si bien es cierto, ayuda de repente a nuestros usuarios, a nuestros cuidadores a solventar algunos gastos urgentes como es el pago de medicinas, pasajes para sus terapias y su rehabilitación, creemos que también nuestra intervención como programa Contigo va mucho más allá. Por eso es que se diseñó esta intervención que es el acompañamiento integral a estos hogares, constituido básicamente por lo que ya lo ha mencionado Pamela, en lo que son visitas domiciliarias. Yo solo quería precisar ahí que en estas visitas quedamos a los usuarios y sus cuidadores. Lo que les damos es, les capacitamos en lo que son sus derechos de la persona, al cuidado digno, la autonomía, y acercamos algunos servicios o identificamos esa necesidad de servicios que tiene cada hogar de manera particular. Algunos son el sector salud, otros educación y otros justamente es esto de formar las redes de apoyo, ¿no? Entonces se identifica ello y se da esa capacitación a través de nuestros gestores sociales que tenemos desplegados a nivel nacional en toda la región. Contamos con 3 unidades territoriales, que es en Cajamarca, Lima y La Libertad, pero también en las demás regiones intervenimos con gestores sociales para no dejar desamparado este ámbito, ¿no? Contención emocional. Tenemos un equipo de psicólogas a nivel de sede central que se comunica con nuestros usuarios, y no solo con los usuarios, sino con sus cuidadores. Si bien es cierto, nuestra población objetivo son las personas con discapacidad severa en extrema pobreza, nosotros creemos que el cuidador y el usuario es un binomio importante que no debemos descuidar, y el rol del cuidador teníamos que hacerlo visible porque cumplía una función muy importante dentro de la sociedad, ¿no? Y queríamos justamente visibilizar, ¿no? Entonces, por eso esa contención emocional se le da al usuario y también a los cuidadores. Y finalmente, desde el año 2023 se creó una intervención, un programa de formación de cuidadores, creo que el primero a nivel nacional, donde certifica al cuidador con un certificado, valga la redundancia, expedido por una universidad. En un primer año trabajamos con la Universidad Mayor de San Marcos y ya por 3er año consecutivo tenemos una alianza con la Universidad Peruana Unión, donde se le da este certificado a nuestros cuidadores, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice la evidencia que nos ha narrado ahora Pamela? Nosotros nos complace saber que nuestra intervención pues sí está causando ese efecto, y qué mejor que lo diga la sociedad civil, ¿no? Si bien es cierto, ha habido hallazgos que nos permiten a nosotros como programa Contigo, implica un desafío importante en ir mejorando nuestros servicios. Ya estamos en ese camino, estamos mejorando nuestros procedimientos para que estos puedan llegar y ser de utilidad pues, a nuestros usuarios y a nuestros cuidadores. He anotado por acá algunos puntos que quería comentarles. Como unidad de acompañamiento, estas experiencias nos dejan importantes aprendizajes. En primer lugar, el acompañamiento sí genera valor.
Con lo que habíamos comentado en diversas reuniones, pues nos dicen que el acompañamiento va a surtir efecto si es que todo este paquete que nosotros damos, que es el acompañamiento, visitas domiciliarias, contención emocional y formación de cuidadores, se le da todo a los hogares, no de manera aislada. Entonces, eso hemos estado corrigiendo y ya para este año hemos aplicado o hemos mejorado nuestros procedimientos, nuestras directivas, ya hemos incluido pues que todos nuestros usuarios reciban este paquete integral, ¿no? No basta con entregar una prestación económica, sino que escuchar, orientar y acompañar oportunamente mejora la experiencia de las personas usuarias y fortalece la capacidad de las familias. El segundo aprendizaje que hemos obtenido es que el cuidado no puede recaer únicamente en las familias. La discapacidad exige respuesta articulada entre diferentes sectores y niveles de gobierno, ¿no? Ello implica fortalecer el trabajo conjunto con los gobiernos locales a través de las oficinas municipales de atención a la persona con discapacidad, los establecimientos de salud, las instituciones educativas y organizaciones de sociedad civil. El tercer aprendizaje que hemos obtenido de este maravilloso estudio es que la evidencia debe convertirse en gestión. Los resultados obtenidos nos brindan insumos concretos para seguir perfeccionando nuestros procedimientos, fortalecer nuestros instrumentos técnicos y orientar las futuras decisiones institucionales desde nuestra unidad de acompañamiento, ¿no? Lo que tenemos que tener una mirada hacia el futuro, seguiremos impulsando acciones que permitan, en primer lugar, fortalecer el acompañamiento de las personas usuarias, mejorar los mecanismos de seguimiento, consolidar la articulación territorial y continuar generando evidencia que contribuya al diseño de las políticas públicas, de manera que incluya la discapacidad de personas usuarias y también sus cuidadores. Antes de concluir, quería comentarles que desde el Programa Nacional Contigo estamos trabajando de manera articulada con el Sistema Nacional de Certificación y a través de una resolución de presidencia se ha aprobado esta competencia maravillosa que es la competencia de cuidados. Estamos ya en una segunda etapa donde apuntamos a que el Programa Nacional Contigo se convierta en una entidad certificadora de los cuidados, de los usuarios de personas con discapacidad severa. Quisiera agradecer a la Sociedad en Discapacidad SODIS, a Yo Cuido, a nuestros gestores sociales, al equipo del Programa Nacional Contigo, a nuestros gobiernos locales, también a través de la SOMAPEX, a las organizaciones aliadas y especialmente a las personas cuidadoras y sus familias que participaron en este proceso maravilloso. Ellas son las verdaderas protagonistas de esta experiencia, ¿no? Como Programa Nacional Contigo reafirmamos nuestro compromiso en brindar el acompañamiento integral y oportuno a nuestros usuarios y sus cuidadores. Muchas gracias, Verónica. Ahora pasamos con los comentarios de Vanessa Rojas, investigadora principal en GRADE, doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en género, políticas sociales y desarrollo. Su trabajo se enfoca en la economía del cuidado, la participación económica de las mujeres y el análisis de políticas públicas para reducir las desigualdades de género. Bueno, muchas gracias a todos y todas los que están aquí presentes el día de hoy. Gracias, Leonela, por invitarnos, Yo Cuido, también por estar presente. El programa contigo, Verónica, muchísimas gracias también por tus palabras precedentes. Yo estoy aquí en calidad de coordinadora, de una de las coordinadoras del fondo, sacó adelante junto a otras 9 iniciativas en la
región latinoamericana diferentes estudios referidos a cómo mejorar diferentes políticas para fortalecer los cuidados en la región. Entonces, este trabajo de aquí justamente forma parte de ese grupo de investigaciones que se hicieron, que no solo se hizo en Perú, sino que se hizo en Chile, Argentina, Uruguay, República Dominicana, México, Brasil, donde se ha explorado diferentes formas de políticas de cuidado orientadas a distintos temas, ¿no? Infancia, dependencia, envejecimiento, dependencia y discapacidad, en fin, diversos puntos, ¿no? Y una característica que es bien importante de este fondo es que no busca únicamente generar conocimiento desde la academia, sino que justamente busca que se trabaje y se produzca este conocimiento de la mano con sociedad civil y con un representante del Estado. Y por eso desde el inicio del estudio, las tres partes vinculantes estuvieron trabajando, y por eso justamente yo quiero reconocer el trabajo conjunto que se ha tenido desde Sodis, Yo Cuido y Contigo, porque justamente estos hallazgos lo que hacen es mostrar que no solo la relevancia de cuidar a personas con discapacidad en relación al fomento de la autonomía, sino que también nos dan recomendaciones que pueden traducirse en aprendizajes, pero que al tener vinculadas a todas estas partes permiten también trabajar en mejoras que puedan ser sostenibles a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ya yendo un poquito a los hallazgos que Pamela nos ha presentado aquí, algo importante que creo que hace este estudio es que pone algo sobre la mesa que no es tan evidente para todos y para todas. Quizás para los que estamos trabajando con discapacidad hace algún tiempo sí lo es, pero no es algo, digamos, que sea muy debatido fuera de este ciclo, ¿no? Que las condiciones en las que sostienen cotidianamente los cuidados y los apoyos requieren de muchas personas muchas personas con discapacidad, y especialmente en la situación de quienes asumen esa responsabilidad. Entonces, el estudio lo que busca justamente es ampliar esta mirada, ¿no? ¿Qué cosas se pregunta? ¿Quién sostiene diariamente los cuidados y los apoyos? ¿En qué condiciones los hace? ¿Con qué recursos? ¿Con qué redes? ¿Y qué consecuencias tiene esa responsabilidad sobre su propia vida, su bienestar, su tiempo, sus posibilidades de desarrollar otros proyectos personales, educativos o laborales? Pero también el estudio deja preguntas abiertas, y eso es muy relevante en la investigación. Una de ellas, por ejemplo, es cómo las formas concretas en que hoy se organiza y se brinda el cuidado pueden favorecer o, por el contrario, limitar la autonomía de las personas con discapacidad y también la autonomía de las personas que cuidan a estas personas. Esta pregunta para nosotros es importante porque no debemos pensar cuidado y autonomía como dos conceptos que no se relacionan. Por el contrario, las personas con discapacidad enfrentan un desafío que es que esos apoyos estén organizados de tal manera que amplíen sus posibilidades de decidir y desarrollar su propio proyecto de vida, pero al mismo tiempo promover la autonomía de las personas con discapacidad no puede hacerse a costa de restringir la autonomía, bienestar o los derechos de quienes los están cuidando. Y entonces quiero resumir un poco mis comentarios en 5 puntos que creo que dialogan bien con lo que ha mencionado Pamela en su intervención anterior. Es destacable de este estudio que menciona algo muy claro, que el acompañamiento responde a una necesidad real, pero poco atendida. Que cuando hablamos de cuidados y discapacidad, no estamos hablando de una doble carga, estamos hablando de una triple carga. Una triple carga que supone atender a la persona con discapacidad, atender los cuidados, digamos, que normalmente se tienen que realizar en casa, como desde
la limpieza del hogar hacia el cuidado de otras personas y familiares, y también supone que estas personas a veces, o en algunos casos siempre, tienen que buscar un empleo para poder ganar dinero y atender a sus necesidades, ¿no? Todas estas cosas suponen cargas de tiempo, pero también cargas físicas, emocionales, económicas y relacionales. Entonces, uno de los méritos de este estudio yo creo que es mostrar que esas mujeres no necesitan solamente información, que sí es muy importante las capacitaciones que han recibido, pero también necesitan ser escuchadas, contar con el apoyo emocional, disponer de tiempo propio, acceder a servicios, etc. Los resultados que nos ha presentado SODIS muestran justamente que los efectos más claros de las intervenciones que hemos visto aparecen en las dimensiones relacionadas al bienestar emocional, la contención, la valoración del trabajo de cuidado, el aprendizaje y el encuentro de pares. Y eso va a mi segundo punto, que tiene que ver con una de las R's que hablamos cuando hablamos de la agenda de cuidados, que es la R del reconocimiento. El piloto y los espacios posteriores de acompañamiento han avanzado especialmente en esa dimensión. ¿Por qué? Porque reconocen el valor del trabajo de cuidado, reconocen el cansancio y la sobrecarga, la necesidad del autocuidado y reconocen que pedir ayuda no significa incumplir con una responsabilidad. Aquí me parece importante que el reconocimiento está operando en dos sentidos. Uno, porque se reconoce a quien está efectivamente cuidando, pero también se reconoce a quien recibe los cuidados como sujeto de derecho y autonomía. Entonces, reconocer esas dos dimensiones es importante, porque aquello que no se nombra difícilmente puede convertirse en objeto de política pública. Pero el tercer punto va ligado al tema de que el reconocimiento, aunque es indispensable para la política pública, no basta. Y eso va de la mano con lo que mencionó Verónica cuando hablamos de certificación. Muchas veces las certificaciones trabajan muy bien toda esta parte de reconocimiento, pero se quedan en el reconocimiento y el reconocimiento es el primer paso. Es pieza fundamental, pero hay que seguir trabajando más allá del reconocimiento. La intervención puede mejorar justamente el bienestar, generar alivio, pero no significa que se esté, por ejemplo, disminuyendo las horas de cuidado. No significa tampoco que las tareas se redistribuyen dentro del hogar, como lo ha mencionado Pamela. No garantiza que las cuidadoras descansen, estudian, trabajan, desarrollan otros proyectos y tampoco significa que puedan delegar parte del cuidado cuando no existen otras personas disponibles en su hogar o servicios a los cuales recurrir. Entonces, una mujer puede sentirse muy reconocida cuando está en esos programas, cuando tiene una certificación de cuidadora. Pero eso no es suficiente ¿por qué? Porque si no tiene los demás apoyos, sigue siendo la única persona disponible para cuidar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa está mostrando este estudio? Que los cambios en la redistribución fueron limitados y que persisten barreras asociadas a normas de género, pobreza, monoparentalidad, la falta de redes y la ausencia de servicios. Sí, es cierto. Entonces, ¿en qué necesitamos avanzar? En redistribuir justamente esa responsabilidad, y eso implica involucrar al Estado, al mercado cuando corresponda y a la comunidad. Y el cuarto punto tiene que ver con el valor y al mismo tiempo con los límites de los espacios colectivos, y esto es bien importante porque lo que se ha generado hasta ahorita con los espacios que hemos visto y que nos han narrado Pamela en la primera parte son espacios de encuentro de cuidadoras, vínculos entre pares, tienen un potencial organizativo. Y eso tiene mucho valor porque justamente reduce el aislamiento, como ya lo ha dicho, nos permite compartir experiencias, circular información, entender que no está sola, entender cómo cuidar a esta persona, etcétera, etcétera. Pero debemos de tener cuidado, creo, o ser más cautos al llamarlos redes. ¿Por qué? Porque una red justamente requiere acompañamiento en tiempo, facilitación, recursos, objetivos compartidos, canales de articulación institucional y sobre todo capacidad para resolver problemas concretos. El propio estudio ha reconocido que no llegaron a conformarse redes de apoyo en sentido estricto,
sino grupos de cuidadoras y espacios entre pares con potencial para el desarrollo futuro. Y ahí hay que tener un segundo cuidado. Las redes no pueden convertirse en una carga adicional para las mujeres que ya están sobrecargadas. No podemos convertir la solidaridad entre mujeres en la principal respuesta frente a la ausencia de servicios. Y el último punto sobre el que quiero hablar, y que el estudio nos recuerda, es que esta discusión existen al menos dos sujetos de derecho, ¿no? Que mejorar las condiciones de quien cuida puede contribuir también a mejorar la calidad de los cuidados y apoyos de la persona que recibe los cuidados. Y ahí hay que subrayar algo, que el bienestar de la cuidadora debe ser un objetivo en sí mismo. No debemos preocuparnos por su salud, su descanso o su bienestar solamente porque una cuidadora está menos agotada y cuida mejor. Importa porque ella es una persona con derechos, con proyectos y con un derecho a una vida propia. Entonces, finalmente quisiera volver por donde empecé, y es al sentido del financiamiento que ha hecho posible este estudio. Uno de los objetivos del fondo justamente fue contribuir a generar evidencia útil para la política pública. Y eso significa mostrar qué cosa está funcionando y qué cambios empiezan a producirse. Pero también significa señalar aquello que todavía no sabemos, los límites de la evidencia disponible y las preguntas que necesitamos responder para seguir fortaleciendo la agenda de cuidados. Estamos frente a una experiencia piloto desarrollada en territorios específicos y durante un periodo relativamente corto. La evaluación combina información administrativa con componente cualitativo retrospectivo y una intervención de 2025 que cuenta con mediciones antes y después, pero que también tiene algunas limitaciones. Y es importante destacarlo no para invalidar sus resultados, sino justamente porque significa que debemos ser cuidadosos con lo que podemos afirmar y lo que no, para saber qué necesitamos seguir indagando y qué evidencia necesitamos seguir produciendo para la mejora de las políticas en ejercicio. Entonces, la evidencia permite identificar tendencias, aprendizajes, problemas, mecanismos posibles, pero necesitamos más evidencia, ¿no? Y creo que el siguiente paso para Contigo, que creo que ya no lo están haciendo, es no limitarse a solamente ampliar el número de personas que acceden a la pensión, aunque es algo, por supuesto, fundamental. El programa tiene una oportunidad súper importante para conocer mejor las condiciones de vida de las personas con discapacidad severa y de quienes sostienen sus cuidados y apoyos. Contigo tiene una posición particularmente importante porque mantiene un vínculo con una población que muchas veces permanece invisible o fragmentariamente atendida por otros servicios del Estado. Entonces yo creo que aprovechar ese vínculo para generar mejor información podría, sin duda, permitir diferenciar necesidades, identificar situaciones de mayor vulnerabilidad, fortalecer el acompañamiento y mejorar rutas de articulación, como tú lo mencionaste, Verónica, con salud, educación, gobiernos locales y otros servicios. Yo creo que la labor de Contigo va más allá, ¿no? Es cómo construir en el Perú una política pública y eventualmente un sistema de cuidados, de apoyo capaz de responder a la necesidad o a la diversidad de necesidades de las personas con discapacidad y de quienes hoy sostienen los cuidados. Pero sobre los sistemas vamos a hablar en el siguiente bloque. Entonces, yo creo que ahí está uno de los principales aportes que puede dejar este estudio. No se está cerrando una discusión, por el contrario, lo que se está proponiendo es abrir una agenda de trabajo, pasar de preguntarnos solamente cuántas personas reciben una prestación a preguntarnos qué necesitan realmente para vivir con dignidad, autonomía y los apoyos adecuados, y preguntarnos también qué necesita quien hoy sostiene esos cuidados para poder cuidar sin tener que renunciar a su propia autonomía, su bienestar y su proyecto de vida. Ese es, creo, el desafío que la evidencia empieza a mostrarnos y sobre el cual debemos seguir trabajando. Muchas gracias. Claro. Me hace un segundito para presentarme. A continuación vamos con la tercera participante, y es Mireia Orbegoso, es presidenta de Yo Cuido y activista por los derechos de las personas cuidadoras. Técnica en contabilidad y consultora en gestión de proyectos especializada en cuidados y discapacidad. Es fundadora
y presidenta de la Asociación Yo Cuido Perú e integra Yo Cuido Latinoamérica y la Red por los Cuidados de Perú. Desde su experiencia como madre cuidadora y su labor como activista, impulsa el reconocimiento del derecho al cuidado digno, el tiempo propio de las personas cuidadoras, un sistema nacional de cuidados y los derechos de las personas con discapacidad. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación y también muchas gracias, agradecida a mi comunidad primeramente de madres, porque de ellas fue, puedo rendirles a ellas un homenaje, reconocerlas porque participaron, pusieron de ellas mismas su expertise, sus experiencias para poder lograr sumar a este proyecto, ¿no? Para poder llegar a un objetivo, ¿no? Nosotras estamos desde un principio muy contentas de subirnos y estamos muy contentas de haber participado en este proyecto, puesto que como sabemos que nuestra comunidad y también a quien representamos y alzamos la incidencia política que hacemos, es por de la persona que cuida, pero en este caso a personas que cuidan no remuneradas, a personas en situación de discapacidad o en una situación crónica de salud. Este trabajo no remunerado que no se ve, ¿no? Ese trabajo no remunerado, esa sobrecarga, y cuando hablamos de sobrecarga de trabajo de cuidado nos referimos a lo que significa el cuidado como trabajo que vale en sí, ¿no? Que es trabajo real y que subvenciona al Estado por servicios que no nos brinda. Eso siempre lo decimos. Entonces, desde esa mirada, nosotras estuvimos contentas y estamos contentas de haber participado. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra mirada y nuestra lucha, nosotras vamos porque se reconozca el derecho al cuidado, se reconozca el tiempo propio de las personas cuidadoras y más aún en nuestro caso, del cuidado no remunerado a personas con discapacidad, y que se reconozca a través de políticas públicas, a través de un sistema nacional de cuidados y apoyos, en los cuales se articule al fin el trabajo en conjunto a favor de tanto del binomio cuidador y persona con discapacidad, ¿no? Entonces aquí el tema es sumar para que ambas comunidades puedan avanzar en su autonomía. Entonces, pero si no, ya no voy a hablar en sí de lo que nos pasa, porque ya sabemos, y muchas madres ya saben y padres, ¿no? La situación, la crisis económica que vivimos, la precarización en que se cuida, la falta de entornos accesibles, de apoyos, ¿no? Y no hablo solamente del apoyo monetario, sino hasta la misma persona, que haya alguien, un acompañamiento para que te escuchen. En el proyecto, cuando nosotros participamos, si bien ya tenemos la experiencia de Yo Cuido todos estos años de trabajo con las compañeras que participan en Yo Cuido Perú, de las diferentes situaciones, ¿no? Entonces vemos distintas situaciones en las que se brindan estos cuidados, precariamente, en violencia, porque también existe eso mucho, y en soledad, poniendo todo, ¿no? Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, todo, con tal de lograr y cuidar a nuestros hijos y que no les suceda nada. Y más en esta situación tan cambiante que hemos vivido, que cada vez la barrera se ha hecho más grande con los años, en que lamentablemente con la misma situación que vivimos políticamente, la falta de seguridad, se nos ha sumado una carga más de preocupación, ¿no? Entonces mentalmente también es algo más agobiante, porque la misma experiencia de las madres, de los padres o de los hermanos que cuidan nos decía, pero ¿qué puedo hacer si también hasta me da temor salir, ¿no? Entonces se suman tantas situaciones y cuando hemos hecho la intervención, pues si bien ya sabíamos y yo ya sabía la situación de mi comunidad, ver otras situaciones mucho más difíciles y peores, ver que en lugar, por ejemplo, cuando se hicieron las entrevistas, las llamadas de acompañamiento, los mismos talleres, el ir y dar información o brindar conceptos de los cuales recién ellas empiezan a entender que lo que hacen, que el trabajo de cuidado vale y que lo hacen y que no es que no hagas tú nada porque estás en casa. Entonces desde ahí nomás que se den cuenta, es como que caminas en un camino lleno de neblinas y poco a poco se te va, ¿no?, aclarando el panorama y te vas dando cuenta que sí, yo valgo la pena todo lo que estoy haciendo, soy una persona que debo ejercer mis derechos,
¿no? Entonces ya el asunto es, pero si no tienes esa red de apoyo, si no tienes acceso a esos conocimientos, a alguien que, si bien como comunidad, como yo cuido, nosotras, bueno, nos prestamos distintas maneras de apoyos, hasta nos pasamos las sillas de ruedas de un hijo a otro hijo, ¿no? Nos apoyamos buscando de repente pañales, a veces nos pueden donar o qué sé yo, ¿no? O hacemos las benditas rifas, ¿no? Las personas con discapacidad o las familias para lograr comprar pañales, comprar los medicamentos que faltan. Entonces, lamentablemente el Estado sigue poniendo en nuestros hombros la responsabilidad privadamente de resolver. Tú resuelves, ¿no? Porque como somos mujeres, somos luchadoras, somos inteligentes y lo podemos todo. Entonces, eso es el tema de que no se puede seguir feminizando el cuidado, no se puede seguir dejándole a la familia toda esa sobrecarga de cuidado y de trabajo doméstico también. Entonces, cuando hemos participado en esto, hemos visto realidades mucho más difíciles, ¿no? Entonces, el programa Contigo, si bien sabemos que está haciendo mucho esfuerzo por ampliar sus servicios, sin embargo, creo que yo acá la clave es que no se puede crear políticas públicas ni intervenir si primero tú no preguntas qué necesitas o cómo vives exactamente, cómo es tu situación. Y sí, lamentablemente es muy corto tiempo, ¿no?, para poder tener más resultados e intervenir, ¿no?, a las personas cuidadoras, porque en unos cuantos meses así nomás no se puede lograr realmente, ¿no? El que, por decir, al preguntarles qué otros temas o querer conversar, más era, teníamos que escucharla, que suelte todo lo que tiene dentro, porque la mayoría son familias, son mujeres solas o hermanos solos que dejan a sus hermanos cerraditos en llave y que la vecina lo vea porque no tiene dónde más dejarlo porque tiene que ir a trabajar. Entonces más era, digamos, el escuchar, el prestar oído a que puedan soltar y soltar y soltar todas sus necesidades, toda su situación, ¿no?, toda la gestión que tienen que hacer para poder lograr de repente traer el alimento a la casa. La mayoría me decían, pero señorita, ¿cómo puedo yo? Bueno, me decían señorita, señorita, ¿cómo puedo yo ir a los talleres de los MAPET si para empezar no tengo una silla de ruedas, vivo en zona alta, no hay asfalto, no hay vereda, y si hay vereda está llena de, digamos, no hay limpieza, no se puede cruzar la pista, a mi hija no la puedo trasladar, entonces ella tengo que tenerla en la casa, entonces tampoco hay quien me visite. Entonces sí hay llamadas telefónicas del programa, sí hay uno que otras visitas del programa, pero creo que caminando hacia, porque creo que tienen la intención, ¿no?, del Estado de un sistema de cuidados a futuro de todas maneras. Entonces creo que hay que ampliar esos servicios, ir más allá, y que en función a la necesidad de cada persona con discapacidad y su cuidador, crear, creo, esos programas o ampliarlos para poder brindar lo que necesitan, ¿no? Porque hay mucha necesidad, pero a domicilio, mucha intervención a domicilio, porque también es muy complejo, muy difícil, perdón, el trasladarse. Ahí también tuvimos muchas dificultades de poder ampliar más, digamos, la intervención, porque muchos no podían trasladarse, para empezar, ¿no?, al menos en la zona rural, que es más complicado todavía, ¿no? Otra de las dificultades que vimos era de que había casos de violencia, que nosotras, ya como yo cuido, hemos derivado a CONADIS, a la red Alivia, a la línea 100, hemos hecho algún acompañamiento a algunas compañeras, ¿no?, de ellas siendo violentadas por la expareja o por la misma familia, y por el miedo no lo mencionan. Entonces, cuando no rompes digamos, esa barrera y no hay esa confianza, en 2 o 3 llamadas o 2 o 3 visitas no lo vas a lograr. Es un proceso, ¿no? Es un proceso. Entonces creo que el programa tiene ahí mucho insumo, estamos dejando para que pueda ampliar más, porque si nosotras seguimos agobiadas, nuestra salud mental no está bien, ¿con qué ánimo vamos a impulsar también a nuestros hijos a salir adelante, ¿no? Ahora, nosotras siempre lo que decimos es, ¿cómo me mencionas el tema del autocuidado si no tengo tiempo para descansar o dormir? O en todo caso, la nutricionista, señorita, me manda, dice, una lista para cuidar mi salud, pero yo no puedo comprar eso, ¿no? Entonces,
las condiciones en que vivimos, que cuidamos, las condiciones, la falta de esa pobreza monetaria por no poder trabajar por cuidar, trabajar remuneradamente, hace que también no tengamos esa posibilidad ni de cumplir la bendita dieta o tener más proteínas o lo que te dice la nutricionista, qué sé yo, porque no, lo que tú estás preocupada es preparar sí o sí un alimento y ya pues no, cumplir en ese día con lo que te pueda alcanzar. Otro tema también es que tienes que salir, ¿no? Tienes que distraerte, pero yo necesito apoyos para poder delegar el cuidado, redistribuir en mi hogar, ¿no? Algunos quizás lo hagan porque tienen más familiares, una red familiar, pero aquellos que no, la mayoría que son madres solas, cabezas de familia, no lo tienen. Entonces, ¿cómo pueden delegar ese cuidado para darse su tiempo y ejercer su autocuidado, ¿no? Entonces, por eso requerimos urgente ese acompañamiento psicológico, requerimos de todas maneras servicios de cuidado a domicilio, servicios de cuidado en centros de día, necesitamos de asistencia personal para los que van caminando hacia autonomía, a su autonomía, porque si no tenemos esos espacios, esa responsabilidad y corresponsabilidad del cuidado como Estado, en comunidad y como familia, no vamos a poder ejercer ese tiempo propio. Entonces, bueno, eso es lo que yo quisiera que, y a nombre de la comunidad Yo Cuido, agradecer a todas las madres que han participado, que han dado sus opiniones, sus experiencias, y que, bueno, que esto, como se dice, no se cierra aquí, no queda aquí, más bien es el comienzo, ¿no? Para seguir incidiendo y que esperamos que el programa Contigo más adelante, todo lo que la comunidad está mencionando, lo que ha salido los resultados, lo que las mismas personas con discapacidad soliciten, sé que de la noche a la mañana no va a ser, pero que se encamine, ¿no? Una ruta de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecerle a Verónica, a Vanessa, a Mireia por los comentarios, no solo a lo que ha significado los hallazgos de este estudio, pero además del compromiso y el rol que ejecuta cada una de estas personas en este proyecto más largo, que es asegurar políticas de cuidados y de apoyos que respondan a las necesidades de las personas con discapacidad y de las personas cuidadoras. Les agradezco mucho también por su atención. Tenemos un segundo bloque a continuación, pero antes quiero invitarlos a pasar a servirse agua, café, unos sanguchitos. Solo les pido que seamos muy breves con el tiempo, que nos restringamos a 10 minutos para asegurar de que podamos regresar a tiempo y el evento concluya también a tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Este es para acabar, ¿no? Sí.